Worldwide Reach Agency. Impulsamos pequeñas y medianas empresas mediante la aplicación de tecnologías innovadoras. Presenta. ¿Qué tal, comunidad chida? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy exploraremos la inteligencia artificial que te ayuda a vender 24/7. Imagínate un asistente que cierra ventas cuando tú estés dormido. Bueno, pues al invitado que tenemos el día de hoy se dedica a diseñarlos. Quiero presentarles a un buen amigo que es Armando Horta. Bienvenido, Armando. Qué gusto tenerte hoy aquí en la sala de negocios chidos. Muchísimas gracias por la invitación y estamos para aclarar cualquier duda. Gracias. Él es licenciado en informática por el TEC de León. Tiene una maestría en TI en empresarial en La Salle Bajío. Maestría en marketing digital, porque incluso su proyecto de negocios empezó como una agencia de marketing digital. Es gerente comercial de Worldwide Reach, que tiene ya 6 años a nivel nacional y 2 en el Bajío, o sea, 8 años completamente del nacimiento de tu proyecto. Él es Jorge Horta. Jorge, platícame. ¿Cuál fue tu primer amor en la tecnología? ¿Cómo lograste este clic con la tecnología? Bueno, la realidad es que nosotros estábamos enfocados más hacia la parte de marketing digital y nos está yendo bastante bien. O sea, no tenemos ninguna queja al respecto, pero nosotros buscábamos conservar clientes mes con mes. Es decir, no se estaba logrando ese objetivo con la totalidad de los clientes. Y aunque es normal eso, yo me di en la tarea de buscar opciones que pudiera hacer que el cliente se sintiera más satisfecho con el trabajo que nosotros veníamos realizando. Entonces, me doy a la tarea de investigar cada uno de los clientes que teníamos en ese momento y me doy cuenta que pues los clientes que hasta el día de hoy conservamos, sí contestan cada uno de los mensajes que se generan vía todo lo que es campañas, todo lo que es publicidad digital. Y aquellos que no contestan son aquellos que tardan con nosotros 1 mes, 2 meses y normalmente no se van satisfechos con el servicio realizado, tomando en cuenta que son el mismo community manager, es el mismo administrador de campañas, todo es el mismo personal, pero con unos funciona y con otros no. Cuando yo veo eso, me doy a la tarea de poder checar cómo les podríamos ayudar a resolver esa situación, porque es una situación constante con todos los clientes. Y con el boom de la inteligencia artificial me doy cuenta que es algo que podemos realizar de manera muy eficiente. Los bots o los asistentes virtuales ya tienen mucho tiempo, no es algo nuevo. Pero la realidad es que para hacer un asistente virtual que sea robusto, que pueda contestar de manera adecuada, la programación que se le tiene que hacer es muy extensa, una cantidad de preguntas enorme, una cantidad de respuestas a las mismas preguntas todavía mayor, y aún así se va a quedar corto. Siempre va a haber algo que no va a poder contestar. Con la inteligencia artificial nos quitamos todo ese problema. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo que hace es todo el conjunto de información que nosotros le podamos dar al ente va a hacer que pueda contestar sin ningún problema cualquier pregunta que el usuario pueda tener. Y eso hace que podamos contestar en muy poco tiempo cualquier duda que pueda tener el cliente. Sí, fíjate que de las experiencias que hemos tenido también en nuestra empresa con el uso de asistentes virtuales, mucho tenía que ver con, pues sí, ya resolvimos el primer contacto, el vínculo, ya pasamos pues de esa captura compleja a una captura mucho más simple. Pero sí es verdad, el tema de responder, el de estar atento es una complejidad, no para las empresas de comunicación, para todas las empresas. Saber poder y tener el tiempo de contestar son de las cosas más difíciles. Y bueno, pues entiendo que eso es lo que resuelve tu herramienta. Sí, es correcto. El primer contacto es sumamente importante porque, por ejemplo, una agencia de viajes, agencia de viajes va a dar una oferta igual que cualquier otra, porque al final de cuentas el hotel es el mismo, claro, el viaje es el mismo, el avión es el mismo, todo es lo mismo.
todo depende de qué tan rápido contestas. Entonces, si tú eres el primero en contestar, el hecho de que te quedes con ese cliente, con esa venta, es muy alto, a diferencia de no contestar de manera inmediata. En un cliente que nosotros teníamos, él decía que tenía un tiempo de respuesta en Messenger de 5 horas y de WhatsApp hasta de 24 horas. Es mucho ese tiempo, ¿no? Demasiado. Y aún así, cerraba 1 de cada 30 usuarios, que eso es muy bueno, ¿sí? Eso es muy bueno. Ahora imagínense que contestara de manera inmediata. Claro. O sea, ¿cuántos clientes no se le fueron solamente porque no pudo contestar en 10 segundos, que es lo que contesta nuestro asistente virtual? Y ojo, cuando nosotros hacemos pruebas con nuestros clientes, esos 10 segundos muchas veces es demasiado para el cliente. Sí, claro. ¿Sí? Piensa que son horas. Ajá. Me toca verlos cuando hacen una prueba con alguno de nuestros bots que se van a otra conversación, que se ponen a hacer otra cosa de aquí a que les contesta, y estamos hablando de solamente 10 segundos. Ahora imagínense, olvidémonos de las 5 horas que decía este cliente. 1 minuto, 2 minutos, los pierdes. Así es. Entonces, es sumamente importante. La respuesta inmediata, la inmediatez en la forma en cómo se vende hoy es importantísima. Entonces, esto es lo que resuelve nuestro asistente virtual. Oye, tengo una pregunta. Supongo que tiene mucha lógica el que inicies aquí en el Bajío. ¿Por qué apostarle al Bajío? Bueno, toda la parte comercial que nosotros manejamos o de negocios está aquí en el Bajío. Nuestras oficinas están en Irapuato y el boom del Bajío en cuanto a negocios es enorme. Entonces, y logísticamente a nosotros nos conviene Bajío porque podemos salir a cualquier lado. Tenemos clientes de Occidente, tenemos clientes del norte, tenemos clientes inclusive de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, el Bajío se vuelve un nodo bastante interesante en cuanto a comunicación, tanto de manera digital como de manera física. Es decir, de aquí nos podemos ir a cualquier lado sin ningún problema. Sí, justo por eso decía, creo que tiene mucha lógica el que inicie aquí porque estás aquí. Pero supongo que tus planes de expansión sí están visionando algo más que el Bajío. Sí, claro. De hecho, actualmente tenemos clientes de todas partes del país, inclusive de Estados Unidos. En la agencia de marketing, o sea, que no tenga que ver con los bots, tenemos clientes en Colombia, tenemos clientes en Bolivia, tenemos clientes en Argentina. O sea, sí estamos expandidos porque esa es la ventaja de la parte digital. No necesitamos tener presencia para poder hacer un trabajo. Oye, algo que me queda súper claro y me parece súper chido es que aún sigas combinando las disciplinas del marketing digital. Aún tienes servicios de marketing digital y clientes que te consumen tus servicios. Sí, es correcto. De hecho, al día de hoy la mayor parte de clientes que tenemos antiguos tienen que ver con marketing digital. Y los nuevos sí tienen que ver con la parte de asistentes virtuales. De hecho, nosotros ya vendemos al revés. Primero hacemos que tengan el asistente virtual, obviamente no es obligatorio, y luego empezamos a vender servicios de marketing digital. Porque claro, si no tienen cómo gestionar todo el tráfico que les va a llegar, lo único que van a provocar van a tener un efecto contrario a lo que están buscando. Un embudo cerrado. Aparte de un embudo cerrado, las posibles interacciones que tengan van a ser negativas. Totalmente. En donde no me contestan, les pregunté y nunca tuve respuesta, me contestaron pero luego ya no tuve ninguna respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no les conviene generar un tráfico que no son capaces de responder. Por eso primero generamos el asistente virtual y luego los servicios de marketing digital. Qué interesante. Qué interesante, sí. Ahora lo que se hace es tener completamente consolidado tu área comercial para atraer después a muchos clientes. Platícame, un caso, estoy seguro que todo esto empezó con un caso o tienes en tu haber un caso que les voló la cabeza y que hayan resuelto con un asistente. Recuerda, ¿cuál sería ese caso? Mira, tuvimos un cliente o posible cliente, no lo cerramos, pero es muy interesante. Es un spa que su principal cliente era una señora de 70 años y que lo perdió porque su asistente personal no le pudo contestar 3 veces la misma pregunta a una señora de 70 años. Su principal cliente, el principal cliente del spa. Del spa era una señora de 70 años. Ok. Y lo perdieron porque el asistente, la persona, la que recibe, no le pudo contestar 3 veces la misma pregunta.
O ya se le habían contestado una vez y no estuvo conforme. Preguntó 2 veces, no lo pudieron contestar. Y por eso perdieron al cliente. Así es, o sea, se molestó la asistente con el cliente porque ya le había contestado y obviamente esto jamás va a pasar con un asistente virtual. No, pues no. Le vuelves a preguntar lo mismo y te vuelve a contestar, hasta lo cambia. Inclusive lo puedes insultar si tú quieres y jamás te va a dar una respuesta equivocada o fuera de lugar. Entonces, ese caso nos ha ayudado, sobre todo cuando hacen las pruebas iniciales. Yo les digo al cliente, insulta a mi asistente. Insúltalo, pero ponte agresivo. O sea, no nada más reclámale algo. No me gustó los precios que me diste o no tiene los productos que yo ocupo. No. Ponte agresivo y vas a ver lo que te va a contestar. Y esa prueba nos ha hecho cerrar una cantidad de clientes que ni te imaginas. ¿Por qué? Porque un humano, a la tercera agresividad por parte del cliente... Sí, ya estás en el mismo... Te hablan agresivo, ya estás en el mismo camino y pues no es el camino de la comercialización. Exacto. Aquí se trata de cerrar ventas, no se trata de defendernos, no se trata de tener razones, no se trata de nada de eso, se trata de cerrar venta. Entonces, el primer contacto es sumamente importante y si el primer contacto no es adecuado en cualquier situación que se presente, porque no sabemos qué hay del otro lado, no sabemos el día que tuvo el cliente, no sabemos la prisa que tiene el cliente, no sabemos la presión que tiene el cliente. Y aún así queremos ponernos al tú por tú en una situación complicada, lo único que vamos a provocar es, 1, no vender y 2, que sea perjudicial, porque quién sabe cuántas cosas puede inventar sobre un maltrato que nosotros podamos hacer de manera física. Sí. Un asistente virtual jamás va a provocar eso. Oye, algo súper interesante que veo ahora con esta idea de una empresa muy cercana a nuestro núcleo de desarrollo es que saber si tú entiendes ya si las pymes están preparadas para recibir esto. Es decir, la cercanía con la que tú tienes ahora en tu proyecto con empresas de esta índole, ¿pudiera decirte o revelar si las pymes están preparadas para aprovechar los beneficios de un asistente virtual? Sinceramente creo que no. Y voy a decir por qué. Las pymes... al ser tan poca gente, les cuesta demasiado delegar. Delegar a un humano. Ahora, delegar a un asistente virtual es casi imposible. Les cuesta muchísimo trabajo. Si estamos hablando de micro, pequeñas y medianas empresas. Las medianas empresas no tienen ningún problema. De hecho, es con quien mejor hemos trabajado. Pero cuando son pequeñas, ahí sí nos cuesta muchísimo trabajo. El cliente como tal, el dueño, que normalmente es con quien tratamos, no quiere soltar absolutamente nada. Por ejemplo, el asistente virtual, nosotros recomendamos ponerle un número independiente al que normalmente vienen manejando. El dueño no lo quiere. No, es que luego yo voy a perder y luego no voy a ver. No, sí puedes ver todo. Y el asistente virtual te va a mandar toda la información a donde tú me pidas que se envíe. Pero si lo dejamos en el mismo número y tú quieres interactuar con el cliente, el bot está diseñado para contestar siempre. Y cuando tú mandes un mensaje y el cliente conteste, el bot va a volver a contestar. Y va a haber un choque. Entonces, eso nos ha impedido más desarrollo. O que los bots se queden muy limitados a, hola, soy tal de tal, esta es mi información, ¿quieres una cita? Es todo lo que quieren hacer, sobre todo las pequeñas empresas. Cuando en inteligencia artificial podríamos hacer casi lo que quisieran. Podríamos generar algún reporte, podríamos capturar información que nos mande el cliente, generar un reporte, por ejemplo, para un contador, hacer una predeclaración. Es bien sencillo, solamente con la información que le envía el cliente. Entonces, sí nos cuesta mucho trabajo con las pequeñas empresas porque necesitan o quieren estar viendo qué es lo que está sucediendo. Les cuesta trabajo dejarlo a un asistente virtual. Y tendrá que ver más obviamente, con la seguridad de su información que en realidad el deseo o el no deseo de crecer. O sea, si ellos vieran el costo-beneficio de permitirse mostrar lo que son, creo que verían la oportunidad comercial que está frente a ellos a un clic.
Sí, y de hecho, en cómo lo volteamos es mostrándole ejemplos reales de cómo estaba funcionando y cómo debe funcionar un asistente virtual. Porque el cliente se imagina muchísimas cosas. La inteligencia artificial sí nos permite realizar muchas cosas de lo que el cliente está pidiendo y otras no. Y muchas veces la forma en cómo lo visualiza el cliente no tiene nada que ver con lo que realmente puede hacer el asistente virtual, y no necesariamente porque esté limitado, sino al revés. El cliente es quien lo limita cuando realmente el asistente virtual puede hacer muchas cosas más. Y cuando el cliente lo limita y no nos permite crecer con todas las posibilidades que verdaderamente tiene el asistente virtual, luego no le da el uso que debería tener. Claro. Es decir, no, pues es que nada más me captura. Hola. Ajá. Me captura y me dice que alguien me llamó. Pues sí, eso ya lo hacía. Sí, sí, claro. Pero puedes filtrar muchísimo más. Por ejemplo, para negocios que se encargan de la parte de reclutamiento, al día de hoy, si les llegan 8 posibles casos o posibles prospectos para un puesto, los tienen que revisar todos, sin excepción. El tiempo que dure en revisar esos 8 prospectos. Con el asistente virtual no se tendría que hacer eso, porque el asistente virtual puede calificar o precalificar en base a los parámetros que nosotros le demos. Si cumple esto, pasa. Si cumple esto, pasa. Si cumple esto, pasa. Si cumple esto, pasa. Cuando se lo entrega al que va a hacer el análisis real, el humano, ya le voy a decir, este prospecto es del 80%. Obviamente, entrevístalo. Claro. O este prospecto es del 20%. No vale la pena entrevistarlo. Sin embargo, al día de hoy sí se revisa el 100% de todo eso. Entonces, la eficiencia que pueden lograr en un tipo de caso como el que estoy mencionando es enorme. ¿Cuáles serían 4, vamos a llamarlo en el mundo de la ingeniería, 4 KPIs o 4 bullets importantes que una pyme podría o necesitaría tener para saber que ya puede implementar un asistente virtual? La cantidad de interacciones que tiene virtuales, es decir, vía Messenger o vía WhatsApp o vía entrada por página web. O sea, pero hay una cantidad o más bien una forma. Yo recomendaría que cuando tienen 20 o más interacciones diarias, ya 20 o más interacciones diarias, ya es un primer punto para pensar que necesitas un asistente virtual. 2, no tienes la capacidad de respuesta. Aunque no tengas tantas interacciones, así sean 3, pero tu capacidad de respuesta no es la necesaria. O sea, si te llega un mensaje hoy y lo estás respondiendo mañana o el próximo miércoles, pues necesitas el asistente virtual sí o sí. No importa que sean menos de 20. Lo recomendable es a partir de 20 porque se satura una persona en contestar. A lo mejor ya tienen la persona, pero no va a ser suficiente. Pero si te llegan 1, 2 interacciones diarias, es más, 1, pero no eres capaz de responderlo, sí lo necesitas. Bien. 3. La tercera sería, sobre todo para las muy pequeñas empresas en donde básicamente es el emprendedor y se acabó, en donde tiene que hacer todo, es bien sencillo. O operas o vendes. O atiendes, ¿Sí? Entonces, si tú estás en ese caso, es indispensable tener un asistente virtual, pero con la consigna de que no lo va a hacer todo. En algún momento te va a mandar la información y tú tienes que interactuar con el cliente. Y tienes que tener esa responsabilidad de decir, cada cierto tiempo tengo que revisarlo. Pero no es lo mismo que ya te estén avisando que alguien está interesado en tu producto o servicio a llegar a la noche, a ver, después de cenar, a ver si me acuerdo y reviso y demás, a que te estén avisando cada determinado tiempo de que tienes interacciones y que tienes que atenderlas. Claro, por supuesto. Oye, pues muy bien, creo que esto acomoda para todos. Yo casi creo que la mayoría ya debe tener su asistente virtual. Yo les digo a los clientes y gente que se me acerca, yo les digo, mira, tú vas a tener un asistente virtual en máximo 1 año, ya sea con nosotros o con alguien más. ¿Por qué? Porque ya es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque cada vez las interacciones son mayores en cantidad y necesitas poder gestionar toda esa cantidad de información que se está llegando, porque normalmente el cliente se cansa de info, al grado que ya no contesta.
pero muchas veces no sabemos si ese info sí va a generar Es el algún tipo bueno. de venta. Así es. Entonces tienes que contestar el 100% de los mensajes. Vamos a una ronda de preguntas mucho más ligeras para conocer más de ti y para ir cerrando nuestra charla, amigo. ¿Cuál ha sido el libro que cambió completamente tu vida o que te aportó mucho en este momento de tu vida? No tiene nada que ver con tecnología. Bueno, hay dos. Uno que se llama Vende por Valor, porque normalmente estamos acostumbrados a vender por un precio bajo y eso es totalmente incorrecto. Se llama Ventas por Valor. Y el segundo es Maestría del Amor, que no tiene nada que ver con el amor romántico. Maestría del Amor tiene que ver con el amor propio. Entonces, el creérsela, el saberse suficiente, el ser suficiente, no nada más creérsela, el ser suficiente te ayuda a, cuando se complican las cosas, saber que vas a salir adelante. Excelente, muy bien, no los he leído. Herramienta tech con la cual no puedes vivir. Bueno, al día de hoy, obviamente, ChatGPT, porque a final de cuentas te ayuda mucho a saber más cosas de lo que normalmente sabrías. Ojo, hay que saberlo usar, no nada más es preguntarle por preguntar. Es una base y sobre esa base te va a ayudar a poder encontrar mejor información de lo que tú estés buscando. Es una base. Porque si le preguntas todo y quieres que te resuelva todo, lo único que vas a hacer es ser dependiente de una tecnología que ni siquiera sabes si es verdad lo que te está diciendo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Hay que saber preguntar. Es correcto. Error caro que hoy agradeces haber tenido. Creer que para tener un negocio tiene que estar todo perfecto. Yo creo que Juan Lombana de Mercatitlán, en su libro dice, si tu producto o servicio no te dio vergüenza cuando lo lanzaste tarde. Entonces, esa frase la traigo, no me la tatúo porque no soy fan de los tatuajes, pero creo que dice mucho. Siempre queremos el diseño perfecto de nuestro logo, el empaque perfecto, que todo esté excelente, pero realmente quien manda es el cliente. Y el cliente te va a decir si funciona o no funciona. Y cuando tú lo lanzas temprano, el cliente te va diciendo por dónde irte y no gastaste una cantidad de dinero enorme, que yo ya lo hice, en tenerlo todo perfecto y luego tienes una deuda enorme sin generar el ingreso que necesitas. Es correcto. Primero es generar el ingreso, con ese ingreso reinvertirlo e ir generando más negocio y ya va a llegar un momento en que va a ser perfecto todo. Pero de inicio no se lancen a gastar una cantidad de dinero enorme para crear un negocio que ni siquiera saben si va a funcionar. ¿Qué consejo darías a quien quiere empezar a vender en IA mañana? Que lance, así como lo acabo de decir, que lance su producto o servicio ya y que en base a la respuesta vaya haciendo los ajustes que va necesitando. ¿Sí? Primero hay que generar un ingreso, aunque sea mínimo, que sea autosustentable el negocio, aunque sea muy pequeño. No lo considere como, o sea, si va a ser emprendedor y va a vivir de eso, es algo que yo no recomiendo. O sea, cuando uno es emprendedor tiene que tener una base económica con un trabajo, con algún otro ingreso y luego empezar a emprender sabiendo que ese emprendimiento puede pasar 6 meses sin tener un solo peso en la bolsa. O más. O más. Sí. Pero 6 meses, yo siempre me pongo como meta 6 meses en donde uno puede visualizar si ese negocio tiene futuro o no tiene futuro. Excelente, qué buena recomendación. Mi querido Jorge, si hay alguien que quiera contactar contigo y empezar o incursionar en el uso de asistentes virtuales con fines comerciales o con otros fines, ¿cómo te podemos localizar? ¿Dónde te contactan? Bueno, nuestras redes sociales, todo va a ser en nuestra página web, es www.ragency.com.mx. Nuestras redes sociales es lo mismo, www.ragency, en cualquiera, ya sea TikTok, ya sea en Instagram. Ahí nos pueden encontrar. En el teléfono directo de nuestra área de ventas es el 477-405-5569 y ahí pueden pedir cualquier información sobre nosotros.
y ya sea redes sociales o demás, ahí nos pueden contactar y inmediatamente les contestamos. Muy bien, bueno, pues él es Jorge Horta y me da muchísimo gusto tenerlo hoy en la sala de negocios chidos. Ya saben, la inteligencia artificial pues no reemplaza, más bien te ayuda a caminar y a potencializar tu proyecto de negocio. Es correcto, no reemplaza nada, simplemente eficienta el servicio que tú le vas a dar a tu cliente. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Y bueno, pues a ustedes que vieron el episodio, si conocen a alguien que le puede funcionar, compártanlo. Síganos a nosotros también en redes sociales como Negocios Chidos en todas las plataformas y nos vemos en el siguiente episodio. Worldwide Reach Agency. Impulsamos pequeñas y medianas empresas mediante la aplicación de tecnologías innovadoras. Presentó.